Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas. Presentamos Pacto Eterno número 11, Abraham y Melquisedec. De acuerdo como hemos entendido, ha sido presentado por el pastor Elliot J. Waggoner. Las referencias a Melquisedec en las Sagradas Escrituras son bastante pocas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sin embargo, dado que estamos estudiando el Pacto Eterno, el Evangelio, las buenas nuevas, constituyen un verdadero eslabón que une precisamente nuestros tiempos de salvación con los tiempos en que Abraham y a nuestros patriarcas fue presentado el Pacto Eterno y la forma en que debían ser salvos. Como hemos dicho, para muchos existe una dispensación cristiana que nace con la venida de nuestro Señor a la tierra y que plantea una forma de salvación completamente distinta a la que ocurrió en el llamado Antiguo Testamento. Hemos visto que esto no es así. Y este eslabón que representa Melquisedec nos va a mostrar que la salvación que se nos ofrece hoy es exactamente la misma que se ha ofrecido desde la caída del hombre. Génesis 14 nos dice muchísimo de lo que sabemos sobre Melquisedec, así como también el capítulo 7 de Hebreos, en donde básicamente esta historia se repite. Encontramos algunas referencias también de Melquisedec en el capítulo 6 de Hebreos y en el Salmo 110, 4. Si pudiésemos hacer una síntesis, un resumen, básicamente trata del momento en que Abraham, después de rescatar a Lot, que se encontraba prisionero, regresa de esta expedición victorioso, vence a los enemigos y rescata a Lot. Es en este momento cuando Melquisedec le sale al encuentro, trayéndole pan y vino. Melquisedec se nos cuenta que es rey de Salem y además sacerdote del Dios Altísimo. Fue en esa condición, como veremos en detalle, en que Melquisedec bendice a Abraham y recibe el diezmo del botín que había obtenido Abraham producto de la lucha en la cual liberó a Lot. Es en esta historia en la que nosotros podemos aprender lecciones de gran importancia respecto a nuestro Salvador Yehoshua. Vamos entonces a un detalle de lo presentado hasta acá. En Génesis 14, del 18 en adelante leemos: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este relato de Génesis 14 es ampliado de alguna forma, refrendado en Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante, y señala lo siguiente: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre,
Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Vemos entonces que Melquisedec era mayor que Abraham. Y se hace notorio, tal como lo refiere el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec bendijo a Abraham y además tomó los diezmos del botín alcanzado por éste. Por lo tanto, Abraham reconoció en él una tremenda autoridad. Vemos que Melquisedec significa rey de justicia, que al mismo tiempo es rey de Salem, es decir, rey de paz. Comenzamos a ver ya que Abraham se presentó ante una figura que podría ser perfectamente, si no el representante del Salvador, del Hijo de Dios, sino para algunos el propio Salvador que sale al encuentro de Abraham. Vemos que tiene extremadas coincidencias con nuestro Salvador, quien es Rey de justicia y Rey de paz. Va con los emblemas que representan su carne y su sangre, pan y vino. Recibe los diezmos de Abraham y le bendice, y le reconoce, como señala Pablo en el versículo 6, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Como hemos visto, en Abraham nace la promesa concreta de que seríamos bendecidos en su descendencia. Y esa descendencia era nuestro Salvador. Así que este eslabón con Melquisedec es extremadamente importante para comprender el pacto eterno y para comprender que el Señor ha sido quien se ha vinculado con la humanidad desde la caída y por supuesto antes, pero particularmente como Salvador y sacerdote desde la caída del hombre, desde la caída de la humanidad, a fin de ofrecerle el pacto celebrado entre él y su amado Padre, el Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec tendría, sin duda alguna, un rango superior a Abraham. Como hemos visto, él bendijo a Abraham y por lo tanto este era menor que Melquisedec y recibió los diezmos. Podemos entender que es, como se señala, a semejanza del Hijo de Dios. Puede ser una representación o un representante del Hijo de Dios que venía en nombre del Hijo de Dios, o para algunos podría ser el propio Salvador. Por lo pronto entenderemos que es una figura de Cristo por ser al mismo tiempo, como hemos visto, Rey de justicia, Rey de paz y sacerdote. Comprendemos el significado de su nombre. Por lo tanto, al igual que nuestro Salvador, no solamente es Rey, sino que es sacerdote. ¿Dónde está nuestro Salvador en este momento? Particularmente ejerciendo el sacerdocio en el lugar santísimo, intercediendo a través de quienes se acercan por fe confiadamente al trono de la gracia, para confiar en la sangre preciosa de nuestro Salvador, que puede borrar cada uno de nuestros pecados y que puede borrar el pecado de nuestra vida, permitiéndonos caminar en justicia. Del propio Cristo está escrito: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es muy importante: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá,
que dice Salmos 10, 1 y el 4 que estamos leyendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y el nombre con el que se lo llamará es Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23, 6. Nuestro Salvador es nuestra justicia. Somos salvos y somos justificados por la fe de nuestro Salvador, que la hacemos propia. Él nos da su propia fe y somos justificados. Somos perdonados completamente por su sacrificio en la cruz, y día tras día Él, intercediendo por nosotros, continúa borrando nuestros pecados del santuario, y al vivir en nosotros por su Espíritu, continúa guiándonos a toda verdad y santificando nuestras vidas para ser a semejanza suya. Él es nuestro sacerdote, tal como se acercó a Abraham en la antigüedad. Las Escrituras se refieren en estos términos a la realeza del sacerdocio de Cristo. Leemos en Zacarías 6:12. Recuerden, siéntate a mi diestra, lo que acabamos de leer. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará, ¿recuerdan? Y se sentará y dominará en su trono, en el trono del Padre. Y habrá sacerdote a su lado, al lado del Padre, y consejo de paz habrá entre ambos. Sabemos que ese es el pacto eterno. El consejo de paz llevado entre el Padre y el Hijo, que se nos ofrece a nosotros solo con la única condición de aceptar o rechazar, pues el justo por su fe vivirá. Por lo tanto, el poder por el que Cristo como sacerdote hace reconciliación por los pecados de nosotros, del pueblo, es finalmente el poder del trono del Eterno, de Jehová su Padre, sobre el que se sienta. El punto principal entonces, como decíamos en referencia a Melquisedec, es que Abraham vivió en exactamente la misma dispensación, la misma forma de salvación que nosotros, por fe. El sacerdocio de ese entonces era exactamente el mismo que ahora. No solo somos hijos de Abraham si somos de la fe, además nuestro sumo sacerdote, quien subió a los cielos, ha sido hecho por juramento del Eterno, del Padre, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Volvamos a leer Hebreos 7, del 15 en adelante, que señala, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, que dice el Padre, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no como los levitas que nacen de acuerdo a la labor que tenían en el templo y por cuanto podían recibir los diezmos de los hermanos. Este sacerdocio no depende de la descendencia del hombre, sino de una vida indestructible, la vida de nuestro Salvador, la vida sin pecado de nuestro Salvador en esta tierra. Así él fue constituido sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec, que salió del encuentro de Abraham, llevando los emblemas de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor, pan y vino. Por lo tanto, Abraham y todos aquellos que vivieron antes de nuestro Salvador han sido o fueron tan cristianos como el que más de entre los que hayan vivido después de la crucifixión de nuestro Salvador.
Hechos 11:26 nos relata que los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Sin embargo, hemos conocido que Abraham fue un perfecto cristiano cientos de años antes de la venida de nuestro Salvador a la tierra. Él habría sido perfectamente un discípulo en Antioquía y habría sido llamado cristiano, pues fue un fiel seguidor de Cristo. Y en ese sentido, y en el sentido más concreto de la palabra cristianismo, todos los que vivieron en la fe de Abraham fueron cristianos. Y nadie puede decir que es un verdadero cristiano si no es hijo en la fe de Abraham. Hebreos 7:21 señala: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del Padre, del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y ese pacto ha sido siempre el pacto eterno, el pacto desde la antigüedad, el pacto que solo puede ser recibido por la fe en nuestro Salvador, en su vida, muerte y resurrección, y en su intercesión a favor nuestro en el lugar santísimo. Hemos visto que Melquisedec fue rey de justicia y paz, y además, según juramento, sacerdote del Dios Altísimo. Trajo pan y vino. Ya hemos visto los emblemas del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Melquisedec salió en su calidad de rey y sacerdote, y Abraham entonces lo reconoce como tal. Veamos Génesis 14, 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, el pan y el vino que se le ofrece a Melquisedec adquiere un significado especial por el hecho de que quien se lo ofrece es el sacerdote del Dios Altísimo. Los propios judíos se burlaron de la afirmación de nuestro Señor de que Abraham se alegraría por ver el día de Cristo, y en las palabras de nuestro Salvador no podían ver evidencia alguna del hecho de que Abraham se vinculó directamente con nuestro Salvador en ese entonces. No podían ver evidencia de que el pacto ofrecido a Abraham era el pacto que venía a realizar en vida nuestro Señor al ofrecer su propia vida en la cruz para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Juan 8:56 en adelante dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. ¿De qué se gozó Abraham? De que había de ver el día de nuestro Salvador, y lo vio y se gozó. Abraham comprendía perfectamente el pacto eterno, comprendía perfectamente que el Señor habría de venir, habría de morir y levantarse de los muertos. Él creyó en la resurrección. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Puedes tú ver en esa transacción la evidencia de que Abraham vio el día de Cristo, que es el día de la salvación final? ¿Puedes tú ver la evidencia que no vieron los judíos de aquel tiempo, que se burlaron de esta afirmación? ¿Puedes ver la perfecta armonía del pacto eterno ofrecido a la humanidad? Mis hermanos, sabemos que solo el Padre y el Hijo han de ser exaltados. Y como dice Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal
de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, que puede compadecerse de cada uno de nosotros. Puede no solo interceder, sino que comprendernos, porque al venir en naturaleza caída, al ser tentado en todo, mas sin pecado, puede comprenderte a ti, no importando si eres mujer, hombre, joven, viejo. En cualquier situación, Él te comprenderá, porque Él venció por ti y por mí. Un abrazo fraterno, bendiciones en el amado.